Buenos días, estimados amigos de CADEFI. Pues una vez más tengo el gusto de estar con ustedes durante esta mañana del martes. Y pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestro diplomado en materia de seguridad social, en donde pues dentro de los muchos temas que tenemos pensado ver y otros tantos que hemos analizado, pues en este y pues con el ánimo de coincidir con la temporalidad, nos estamos enfocando en lo que al seguro de riesgos de trabajo tiene que ver. Pues hemos estado analizando algunos temas, ya haremos alguna recapitulación en el momento adecuado, pero acordamos la sesión pasada de estarnos refiriendo a esta revisión, ¿no? Revisión anual de la siniestralidad, la obligación, ¿no? A pesar de que ya vimos, más bien estuvimos viendo como particularidades, la sesión pasada estuvimos enfocándonos en dudas específicas, ¿no? de la gente que nos hace favor de escucharnos, de seguirnos, y pues bueno, de ahí salieron varios temas, ¿no? Temas que no podemos dejar de observar, por supuesto que van a ser los temas de COVID y bueno, que al final del día son desafortunados y que tienen que ver con una calificación que es parte importante del proceso. Y por otro lado, pues ahora sí que se juntaron varios temas atípicos y es la reforma, ¿no? La reforma en materia de subcontratación, que tiene implicaciones, no sé si en su mayor medida con el seguro de riesgos de trabajo, pero definitivamente algunas que son importantes de tomar. La desaparición de los registros patronales por clase, que por supuesto que era una facilidad, ¿no? En cuanto a la administración, se fue convirtiendo en un tema más negativo. Les comentaré alguna óptica que tienen las autoridades en ese sentido. Y adicional a la desaparición de los registros patronales por clase, de la derogación del segundo párrafo del 75 de la ley, que en su momento a mí me pareció novedoso y la verdad es que óptimo, muy favorecedor, ¿no? Favorecedor para, pues sobre todo para la administración, ¿no? Sin que esto generara pues bueno, a lo mejor alguna erosión, ¿no? En cuanto a las cuotas, se generaba una administración y en algún momento eso me da pauta para que en alguna de las sesiones siguientes hablemos sobre los registros patronales, ¿no? Y esta complejidad. Estamos justamente entre, me parece que pues, la facilidad que se dio para poder tener registros a nivel nacional, cosa que hace mucho más económica en varios sentidos la aplicación de movimientos, el seguimiento, y por supuesto que tiene implicaciones en el riesgo de trabajo. Y ahora algo que pues, creo que se viene a venir y que es la necesidad de aperturar un sinfín de registros patronales, pues, por esta obligación de obtener, ¿no? O al menos solicitar alguno por cada municipio en donde tengamos. Entonces vamos a estar platicando más adelante de eso, que se deriva justo de sus comentarios. Y el día de hoy, que además pues tenemos el gusto de estarnos conectando con ustedes a través de, es que son señas con un lenguaje confuso que a veces utilizamos. Pero bueno, les decía, el día de hoy vamos a estar analizando temas generales de riesgo de trabajo. Por supuesto que también habrá un espacio. Yo ahora he pensado que podemos dejarlo un tanto al final, como ya para el final del cierre, ir dejando el tema de las preguntas y por supuesto las posibles respuestas que estas tuvieran, con el ánimo de poder yo ahora sí que mostrar lo que preparé para ustedes, y al final, si algunas de estas preguntas pues ya se resolvieron en el Inter, pues bueno, ya nada más obviarlas, por supuesto, haciendo alguna mención que siempre es importante, y saber si ese era el enfoque, ¿no? Entonces lo estaremos haciendo de esta manera, como siempre, en dos plazos, uno con el que estamos comenzando y uno posterior, después de que hagamos una pausa por allá de las 11:30 para pues estirar los pies. Muy bien. Dicho esto, yo por supuesto tengo una presentación que me preparé para ustedes y en donde estábamos hablando en la sesión pasada sobre accidentes, ¿no? Las definiciones de riesgos de trabajo. Y entendiendo esta parte y la diferencia que hay, yo estaría retomando, ¿no? Esto que tiene que ver con los riesgos de trabajo, ¿no? Con los riesgos de trabajo y la referencia que se hace del artículo 42, les voy a comentar, creo que es importante que logremos ubicar algunos aspectos dentro de la ley.
no, si bien no creo que sea favorable, ¿no?, para el aprendizaje para el aprendizaje en general, hacer una memorización de los artículos de ley, sí creo que vale la pena analizar estructuralmente dónde podemos encontrar las referencias que a se dan, y por supuesto dar una repasada. El fin de semana yo estuve haciendo una revisión con la intención de mejorar el material y el tema que damos, y ahora sí, como acostumbramos, ¿no?, en estos martes de capacitación, abrimos la sesión para nuestros amigos que nos acompañan de Comunidad KDFI en Facebook Live. Vamos a estar un rato compartiendo, así que un tráiler, un pedacito de lo que vemos dentro de la Comunidad KDFI, compartirlo con todos ustedes. Estamos hablando de riesgo de trabajo y vamos a tocar algún par de puntos que parecerían de lo más sencillo, que parecerían un tema que ya debimos de haber superado, pero que siguen dando de qué hablar, que se siguen haciendo modificaciones. Hablamos también de la estructura de la ley del Seguro Social, de la que estaremos participando un tanto más adelante. Solamente como referencia y para no cortar la idea, empezar a ubicarnos dentro de este diplomado y en la parte de riesgo de trabajo, dentro de una estructura de la ley, ¿no? La ley, como estamos acostumbrados, pues está dividida en títulos. Y a lo mejor podemos hacer una analogía con la ley del impuesto sobre la renta. Aquí encontramos que la ley como tal, la ley del Seguro Social, por favor, un consejo aquí, no digamos ley del IMSS, ¿no? Hay siempre entre los colegas y quienes nos apasionan estos temas, hay por ahí alguna referencia, no debería yo de señalarla, pero hay como una referencia dicen, bueno, pues imagínate, ¿y qué tan experto es? Pues imagínate que dice la ley del IMSS. Entonces, si traemos ahí la referencia como al IMSS, tiene mucho que ver, ¿no? La verdad es que tiene mucha lógica, pero pues, recordemos que es la ley del Seguro Social, porque además se refiere al Seguro Social como institución, incluso a nivel constitucional, como dato, ¿no? Referíamos a la ley como la ley del Seguro Social. Y esta ley, como la mayoría de las leyes con las que manejamos, pues tiene una estructura en donde se refiere en primera instancia a las generalidades que son las definiciones, ¿no? Las definiciones, las bases de cotización. Hablaremos en alguna otra ocasión de esta naturaleza ambivalente de la ley del Seguro Social, una parte justo de interés social y otra parte fiscal, y cómo conviven, ¿no?, que eso me resulta interesante. Entonces, un tema de generalidades que tiene que ver con la definición de conceptos, habla por supuesto del régimen obligatorio, de las bases de cotización. Aquí es donde vamos a encontrar todos estos parámetros del piso, el techo, la forma en la que se integra el salario base de cotización, cómo se paga, generalidades en sus primeros capítulos, y luego iremos directamente al capítulo 3, ¿no? Capítulo 3, entonces recordando que estamos hablando hay un primer título que son las generalidades, un segundo título que habla del régimen obligatorio, como tal, que es la mayoría, ¿no?, de la norma, y dentro de ese segundo título, dentro de ese título segundo, habrá capítulos, ¿no?, igual que en este sentido, y habrá un capítulo 1 de generalidades, 1-2 de base de cotización, que creo que es con el que más acostumbramos a interactuar, y un capítulo 3 exclusivo del seguro de riesgos de trabajo, que esta a su vez se vuelve a dividir en generalidades, en las prestaciones que se dan en especie, en las que se dan en dinero, en las pensiones, ¿no?, en las pensiones como tal, que es como que la parte social, ¿no?, la parte con la que se le paga al trabajador, con la que se beneficia, y en ese mismo capítulo las siguientes secciones tienen que ver con el régimen financiero, y la prevención que se tiene que hacer. Entonces, como el cómo se paga, ¿no?, como la parte fiscal de que es interesante. Y en este caso de riesgo de trabajo tendremos que estar refiriendo siempre al reglamento, porque aquí sí hay mucha información que es complementaria. No se contrapone, pero tendríamos un proceso incompleto si no vislumbramos el reglamento. Y ahora recordemos que este reglamento tiene muchos años o varios años que no se actualiza, que no se han hecho modificaciones. Es importante, parece que pues nos hemos ido con las modificaciones más a nivel ley, y que los reglamentos que también sufrieron un proceso, ¿no? Estamos hablando del 2001, el
el que hoy pues usamos de forma general, pero y para efecto de seguir avanzando, tendríamos que estar, si hablamos de riesgo de trabajo, y lo vamos a ir haciendo, tomando como referencia, por supuesto, que Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo se refiere a riesgos de trabajo. Pensaría que incluso es esta necesidad del trabajador de tener una cobertura sobre los accidentes a los que no se expone por sí mismo, sino como consecuencia del trabajo, y la obligación del patrón pues, de proveer, ¿no?, esta sombrilla de seguridad para las acciones que él mismo asigna. Pues bueno, surgen desde la Constitución, más bien, pero sería desde la Constitución, luego la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el reglamento en materia de afiliación, clasificación, fiscalización, etcétera, y el de prestaciones médicas, el reglamento de prestaciones médicas que toma relevancia, y que muchos de los puntos que a veces nos causan duda, y me ha tocado coincidir en las dos, en saber esto como que no es tan claro, ¿no? Como que no se logra entender. Vamos a encontrar que son precisos en algún reglamento, en alguna regulación accesoria adicional, como este reglamento de prestaciones médicas, que además está, ¿no?, por supuesto, disponible en la página de la Cámara de Diputados. Es el último que hay, aunque no ha sufrido tampoco modificaciones. Yo se los comparto. En algún momento yo lo consideraba como normatividad interna, falta por supuesto de conocimiento, pero a lo largo del tiempo, pues en el afán de ir resolviendo dudas, encontré que muchas de las que tienen que ver sobre todo con los trabajadores, con la interacción de los trabajadores y el instituto, que tiene repercusiones con los patrones, por supuesto, se encontraban definidas en esta parte. Y les digo, vale la pena. Vamos a estar haciendo algunas interacciones entonces, no solo con la ley del Seguro Social y el reglamento, el de afiliación, el RACEF, ¿no?, que conocemos normalmente como RACEF, sino también el de prestaciones. Así, bueno, una vez hecho este análisis y el breviario, ¿no?, sobre cómo vamos a llevar la estructura legal, regresar al tema que nos atañe, ¿no?, el que vamos a hablar: accidentes y enfermedades de trabajo. Y partimos con esto porque definitivamente vamos a tener que llegar al momento en el que podamos definir, ahora que parece que son buenas noticias el tema de COVID, si este es o no, si se da o no como un riesgo de trabajo, ¿no?, si se da como un riesgo de trabajo. Bueno, y entonces les comparto aquí, y déjenme, no, aquí está justo en la diapositiva que les comparto, hablamos de la definición de accidente de trabajo, y lo vamos ligando con la ley justamente del Seguro Social, y la lámina nos marca el artículo 41. Y aquí, más que accidente, antes de accidente de trabajo, que es la definición que tenemos, yo les voy a compartir la definición de riesgos de trabajo, ¿no? Nos dice que riesgos de trabajo son los accidentes, y es importante que lo leamos, son los accidentes y enfermedades. Entonces, desde aquí sabemos que hay dos tipos de riesgo de trabajo, y que así lo marca la ley. No es solo de forma natural, de acuerdo a la ley va a haber dos situaciones que se puedan considerar como riesgo de trabajo: los accidentes, en primer lugar, y las enfermedades, a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Y aquí, y a pesar de que lo hemos platicado en alguna otra ocasión, sí deberíamos de circunscribir y de tener enfocado a qué nos estamos refiriendo con un accidente de trabajo, y sobre todo a no dar por sentado algunos aspectos. Pensaríamos en este momento, los invito a que lo analicemos de esta forma con el artículo 41, si ustedes considerarían que el lugar, ¿sí?, la posición geográfica, la ubicación geográfica del trabajador define o no un accidente de trabajo. O sea, ustedes considerarían que el lugar en donde está el trabajador definiría un riesgo de trabajo como tal, porque estamos acostumbrados a hacer esto, y cuando hay calificaciones, y además también quien califica estos riesgos toma ese factor como trascendente, pero más bien lo toma como definitivo. Y entonces nos enfrentamos a que cualquier cosa que pase en condiciones normales dentro del centro de trabajo, pues se convierte y se califica o se asume como un riesgo de trabajo, con las implicaciones que esto tiene. No siempre es así, y por eso justo me
permito leer de nuevo para que veamos, y ahora con este enfoque, o sea, es el lugar, o sea, es la ubicación geográfica del trabajador la que define si hay o no un riesgo de trabajo. O sea, este es un argumento definitivo, que se dice, riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades, está perfecto, a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de trabajo. No es forzosamente el lugar, ¿no? El lugar es uno de los factores que tendrían que darse, pero no forzosamente. O sea, ¿y a qué voy? A que tenemos que llegar a la conclusión, y justo con la idea de administrar este seguro de riesgos de trabajo, ¿no? de la prevención, de saber que no todos los accidentes, no todas las enfermedades que se dan dentro del centro de trabajo tendrían que convertirse en un riesgo de trabajo. ¿A qué me refiero? A que tiene que ver más con la acción, con el trabajo, no en dónde se presta, sino lo que se hace y el cómo se hace. Y esto lo conecto con la de accidente de trabajo, ¿no? Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en el ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. Y aquí justamente viene la respuesta a lo que comentábamos. Vamos a considerar, o sea, se va a calificar como un riesgo de trabajo las lesiones orgánicas o las perturbaciones funcionales inmediatas o posteriores o la propia muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y el momento en el que dicho trabajo se preste. Podemos ver aquí algunas características de lo que deberíamos de considerar como un riesgo de trabajo, y ahí nos dice, no importa en dónde suceda, con lo que se va a conectar y lo que tendríamos que estar analizando es el motivo, ¿no? El motivo, en primer lugar el motivo, qué es lo que provocó que esto suceda, y el otro que es en donde más, me parecería más espacio hay para el control interno y para la regulación y para tener un marco incluso de precaución, y por supuesto que algo a lo que siempre nos referimos, un reglamento interior de trabajo, tiene que ver con el momento en el que se desempeñan las funciones. ¿A qué vamos a llegar? A que podríamos estar en el centro de trabajo y tener algún accidente y que este no se diera como riesgo de trabajo. No calificar en ese sentido, y no con el afán de disminuir prestaciones a los trabajadores, sino con el afán de tener una administración, una prevención. Tendría que ser entonces consecuencia del trabajo o durante la realización. Si una persona está trabajando, está trabajando desempeñando una función administrativa, física, la que pensamos en alguna física que tiene pues obviamente más incidencia, ¿no? Más tendencia al accidente, el momento en el que se rompe o se suspende por algún motivo la jornada laboral, las acciones que se están revisando, ese espacio tendríamos que estar analizando si, y hablo de un lapso de tiempo, tendríamos que estar analizando si un accidente ocurrido en ese momento debería de ser considerado como trabajo. ¿Estaba trabajando? No, pues no estaba trabajando, a lo mejor estaba en su descanso fumando, ¿no? Un ejemplo regular. Estaba en su descanso fumando y en ese momento sufre un accidente, pero estaba en la empresa. Y podríamos pensar, sí, y nunca hubiera estado ahí si no hubiera tenido un trabajo y si no hubiera tenido un horario. En realidad estaba prestando un servicio personal subordinado. En ese momento estaba laborando ante los ojos de cualquiera. Sería, pues sí, claro. Hoy tomó un descanso, es lo normal. Incluso la ley habla de ciertos descansos. ¿Estaba o no estaba trabajando una persona que sufre un accidente en un descanso que se toma? Bueno, pues esta pregunta va a tener dos distintas respuestas. Con esto quiero hablar de generalidades, no del caso en específico. ¿Es un accidente de trabajo o no? Tendremos que preguntarnos. ¿Fue durante el desempeño del trabajo o con motivo de este? Bueno, pues no, como decía, pues no estaría aquí si no estuviera trabajando, pero es parte de su trabajo tomar un descanso. Revisemos eso. ¿Quién va a definirlo? Bueno, esa respuesta no la vamos a encontrar en las leyes, esa respuesta vamos a encontrarla en la normatividad que nosotros mismos generemos, o sea, que nosotros mismos hagamos en un reglamento interior de trabajo. Ese trabajador tenía autorización, o sea, dentro de mi reglamento de trabajo debería de estar incluyendo
Oye, esta persona tiene derecho, por supuesto, a tomar los descansos que necesite, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser un número ilimitado o puede no tener un descanso, y esto se tendría que ajustar a una jornada en donde se pudieran satisfacer sus necesidades y además respetar sus derechos. El punto es que ante la falta de normatividad interna, cualquier situación que suceda dentro del centro de trabajo va a ser calificado. No tenemos elementos para descartarlo. Pero en este mismo orden de ideas, ante un reglamento interior de trabajo, que les digo es indispensable en temas de administración y de prevención de riesgos de trabajo, un reglamento interior de trabajo que norme, que además de estar diseñado de manera correcta, ¿no? Que no atienda renuncias de los derechos laborales y que esté depositado, y además que tengamos la costumbre de aplicarlo, de señalar las faltas, de documentarlas con actas administrativas, de depositar las actas administrativas, de generar nuestras comisiones mixtas, de hacer nuestro proceso. Bueno, pues los descansos van a ser los que yo decida que se tienen. Puedo decir, oye, a lo mejor un descanso cada 2 horas es determinado, y el proceso es notificar, avisar, suspender tu máquina, apagarlo, no te puede retirar el equipo, te tienes que trasladar a un determinado lugar. Estamos hablando de una fábrica, no sé, la costumbre de fumar, si es eso, bueno, pues en un lugar en donde esto no pueda generar algún problema, un procedimiento, de forma que si este procedimiento es puntual, es identificable y además se sanciona, exclusivamente lo que suceda al amparo de ese procedimiento, de ese reglamento, va a ser responsabilidad del patrón. Independientemente del lugar en donde esté, si tengo un reglamento, únicamente lo que esté normado por el reglamento va a ser lo que de verdad pueda generar como consecuencia un accidente. Regresando al ejemplo, si resulta que tengo un reglamento interior de trabajo que no permite que en este ínter en el que el trabajador lo hizo, se tome un descanso, en ese momento ya no está trabajando. Está en el trabajo, tiene su uniforme, está devengando un salario, sí, probablemente sí, pero de acuerdo al reglamento interior de trabajo, que además le doy vida con sanciones, ya no está trabajando. Entonces ese accidente que sufre no es ni en el desempeño, porque en el reglamento va a decir, el trabajador está trabajando mientras haga A, B y C. En el momento en el que esto se rompa, ya no tiene esa condición, ni en el desempeño del trabajo, ni como consecuencia de este. Y con eso pues vamos a ahorrar una parte importante de procedimientos que requieren, por supuesto, de atención, pero no tendremos que estar, no se tendrá que estar asumiendo un costo, porque al final del día es un costo importante por a lo mejor la falta de documentación, ¿no? La falta de elementos. A eso vamos con una administración, a poder tener más argumentos y argumentos de peso, ¿no? Que les digo siempre más bien salvaguardando los derechos del trabajador, pero no estar en una total indefensión, un reglamento. Y a eso me quería referir con el tema de accidente de trabajo, riesgo de trabajo, y en cuanto a la ubicación geográfica. Entonces tenemos los accidentes de trabajo que tienen esta característica de surgir pues casi siempre en el desempeño del trabajo, ¿no? Hablamos del desempeño como consecuencia de yo me iría más cuando hablo de las consecuencias al tema de las enfermedades, pero ahora les comento. Esta sería entonces la definición del accidente de trabajo. Por supuesto que incluye los accidentes en trayecto. Nos dice que se consideran accidentes de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel, que son, y lo platicábamos la sesión pasada, pues estas situaciones que pasan, que oye, el trabajador no estaba desempeñando su trabajo, sí, definitivamente no estaba trabajando, pero sí es consecuencia de la necesidad de cumplir, pues, el que se tenga que trasladar de su hogar al centro de trabajo y en consecuencia de regreso. Oye, ¿este es un riesgo de trabajo? Sí, no me sucedería, si no es que me pase trabajando, pero sí es consecuencia del trabajo. Ok, pero el patrón tiene ninguna o poca injerencia, porque sí hay aspectos que se pueden administrar, en lo peligroso que esto suceda, en la diligencia con el que el trabajador pues aborde el transporte público o aborde su auto, o camine, o dependiendo de la situación, de lo inseguro de la zona, de las condiciones incluso meteorológicas, ¿por qué no? Si hay un piso resbaloso, bueno, un sinfín de causas que no tendrían
injerencia con el patrón, y por lo tanto son estos temas sui generis en donde el trabajador recibe sus derechos completos, sus prestaciones económicas, sobre todo completas del 100%, pero el patrón no tiene la obligación de considerar esta situación dentro de esta revisión anual de la siniestralidad, ¿no? Lo que conocemos como la declaración del riesgo de trabajo. Bueno, entonces tendríamos el accidente de trabajo, un accidente en trayecto, y la enfermedad de trabajo, que a esta se refiere, de hecho aquí les tengo para que la compartamos, y seguimos hablando del 42, ¿no? Perdón, esta ya es del 43. Esta enfermedad de trabajo es todo aquel estado patológico derivado de la acción continuada a una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajo se ve obligado a prestar sus servicios. En todo caso, eran enfermedades de trabajo, las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Ese accidente en trayecto y es este. Fíjense, todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, en el medio en el cual el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Habla de obligado a prestar sus servicios, pero fíjense que es interesante, dice, todo estado patológico derivado de la acción continuada de hacer lo mismo varias veces o durante un tiempo prolongado. De hacer lo mismo porque habla de continuado. ¿Qué quiere decir? Que no habla de una sola vez, o sea, no es que respire algo y en ese momento se generó una enfermedad, no es de algo que pasa de manera impredecible, es algo que se da con el tiempo. Pensemos en una enfermedad como en una erosión del estado de salud de un trabajador como consecuencia del trabajo. Y aquí sí que hay diferencias que a veces notamos porque probablemente un ambiente húmedo, un ambiente con cambios drásticos de temperatura o un ambiente con alguna carencia, ¿no? Ahora que el tema tomó importancia, con alguna carencia en la calidad del aire que respiramos, pues va a generar no de una vez, no de dos veces, sino una exposición continuada. Y cuando esto se da en el medio, en el medio en el cual el trabajador se va obligado a prestar sus servicios. Si pensamos en algo atípico, a lo mejor un buzo, ¿no? Un buzo, sabemos que hay muchos tipos, ¿no? Hay de rescates, hay incluso estos buzos de aguas negras, ¿no? Que es un trabajo bien complicado, interesante, pero pues un buzo todo el tiempo está con una exposición continuada a una presión distinta a la que hay en el medio ambiente. En consecuencia, esto puede generar desde temas cardíacos, ¿no? Hipertensiones o lo opuesto, hasta sordera y algunos otros temas. Son muchas las afecciones que tienen estas personas. Y no se dan en el centro de trabajo, se dan en el lugar o en el ambiente en donde son. Estas enfermedades, bueno, pues podrían ser enfermedades de trabajo. Y aún ahí, incluso en ese tema en donde pensaríamos a veces que pues es necesario que se trabaje o que va a ser una consecuencia natural que la gente enferme, se pueden tener elementos, ¿no? Hay NOMS incluso, elementos para prevenir que esto suceda, por lo menos que tenga las consecuencias que nadie espera. Para poder entonces hacer una diferencia entre una enfermedad de trabajo, y esto tiene importancia sobre todo para quienes administran, pensemos en algunas diferencias entre el accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Y ahorita les comento sobre la Ley Federal del Trabajo. El accidente de trabajo pasa de pronto. O sea, pasa de pronto, no te lo esperas. Una enfermedad de trabajo, y también por supuesto que quiero que vayamos pensando si esto entraría o si lo que conocemos hoy sobre COVID-19 entraría en alguna de estas dos. Un accidente de trabajo pasa de pronto, pasa en un segundo, de un segundo a otro. Es un accidente como cuando vas manejando, abre y cierra los ojos, un parpadeo y ya sucedió. Una enfermedad difícilmente se da en estas condiciones, tiene que ser un proceso lento, ¿no? Por eso les decía, yo lo imagino como una erosión, ¿no? Como algo que va erosionando, que va mermando tu salud hasta que se convierte en una enfermedad. Y ahorita platicamos de cuando esto no sucede mientras soy trabajador, o sea, resulta que sí me enfermé, pero no hoy ni mañana, sino en 3 años o en 4 años, pero se puede identificar. No se esperaba un riesgo de trabajo, no esperábamos que sucediera, alguien se cae, se resbala, se mutila con alguna máquina, sufre
de algún atropellamiento, pasa de pronto y no se espera. La enfermedad profesional sí se espera, o sea, se espera porque es una situación, pensemos que lógica en términos médicos,